Muy bien, pues vamos a tratar este capítulo de Lucas, capítulo 14. Vamos a ver los versículos del 1 al 24. Es una porción extensa, pero toda esta porción extensa sucedió en un solo acontecimiento. ¿Tú te imaginas por un momento tener a Jesús a la mesa? Seguro todos hemos tenido en una ocasión u otra invitados a nuestra casa, ¿verdad? Hemos partido el pan con hermanos o con familia. ¿Te imaginas por un momento que Jesús viene a tu casa y se sienta a la mesa? Seguramente la conversación sería muy interesante. A veces pensamos que Jesús enseñaba en su ministerio, pues enseñaba en las sinagogas, que lo hacía, que enseñaba en el templo, que lo hacía, pero Jesús enseñaba en todo lugar. Jesús se enseñaba cuando estaba en la montaña con los discípulos, tenemos el Sermón del Monte. Jesús se enseñaba cuando estaba a la orilla del mar de Galilea, en medio de las redes y de los pescadores. Se subía en una barca y allí enseñaba al pueblo. Jesús enseñaba andando por el camino de ciudad en ciudad con sus discípulos. Jesús enseñaba allí donde Él estaba. Y si Jesús estuviera a la mesa en nuestra casa, también nos enseñaría. Esta ocasión, o este pasaje que vamos a leer, tuvo lugar en casa de un hombre que invitó a Jesús. Vamos a ver los primeros versículos, vamos a ir viendo como 4 bloques, ¿vale? Todos estos versículos se centran en esa comida, en ese acontecimiento, y vamos a ver 4 bloques, como si fueran 4 actos de una obra de teatro, cada uno, ¿verdad? Pero todo perteneciente al mismo acontecimiento, ¿no? Vamos a empezar los versículos del 1 al 4. Nos dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Muy bien, vemos aquí, no sabemos bien las circunstancias, cómo fueron, que llevaron a Jesús a comer en casa de este gobernante que era fariseo. Pero sabemos que la relación que Jesús tenía con los fariseos no era muy cordial, ¿verdad? Por un lado tenías a los fariseos, nos dice en el versículo 1, estos le acechaban. El hermano Antonio nos habló la semana pasada de lo que es acechar y asechar. Estos le acechaban. Estos estaban con esa actitud vigilante, observando a Jesús, como cuando ves algún documental de animales y ves a un león o a un tigre que va a cazar, ¿qué es lo que hace, verdad? No le quita el ojo de encima a su presa. Va caminando muy sigilosamente. Va andando alrededor. Esto nos recuerda a Santiago, ¿verdad? Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, acechando. Estos le acechaban. La actitud de los fariseos para con Jesús era: ojito con este maestro, con este rabí. Dice cosas muy extrañas. Pero a la vez la actitud de Jesús en cuanto a los fariseos, sabemos también cuál era. Jesús no lo escondió en ningún momento. Ay de vosotros, hipócritas, porque decís una cosa y hacéis otra. Y mira por dónde Jesús fue invitado a casa de un gobernante que era fariseo. Y estos que allí estaban le acechaban. Posiblemente no fue una invitación de hospitalidad, de cordialidad, de ven, vamos a partir el pan y hablas con nosotros. Posiblemente era una invitación de aquellos: ven con nosotros a ver si te pillamos en alguna palabra que podamos acusarte. Los fariseos envidiaban a Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y muchos le seguían. Pero ellos tenían esa actitud de acechar, de observar cautelosamente con algún propósito a Jesús.
A ver, ¿qué dice? Jesús en ningún momento escondió quién era. Abiertamente mostraba que él era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que había sido profetizado desde la antigüedad. En ningún momento vemos que Jesús escondiera o se escondiera de los fariseos, al revés. Por palabra y por obra él manifestaba que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En la misma casa del fariseo puedo imaginar que habría un buen número de personas y antes de sentarse a la mesa pues siempre hay esos corrillos, ¿verdad?, donde uno habla y otro comparte y yo me puedo imaginar, porque más adelante vamos a ver cuando se sientan a la mesa, todavía no están en casa del fariseo, todavía no se han sentado a la mesa, han sido invitados y mira por dónde hay allí un hombre que nos dice que estaba enfermo. En el versículo 2, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, es un hombre enfermo. ¿Era fariseo? Dice, no lo sabemos. ¿Era gobernante o era...? No lo sabemos. Posiblemente era un hombre de posición social. Por lo que Jesús más adelante dice, ¿no? Al anfitrión, cuando invites, no invites solamente a tus amiguetes. Invita a los pobres, los mancos, los ciegos, aquellos que no te pueden volver a invitar, que luego lo veremos más adelante. Posiblemente este hombre hidrópico era un hombre de cierta posición social, pero evidentemente enfermo. Y además una enfermedad visible, ¿verdad? Hay enfermedades que no, parece que está bien, no tiene nada, pero hidrópico es una enfermedad visible, es acumulación de líquidos. Hidrópico, acumulación de líquidos que producen ciertas membranas del organismo o líquidos que se acumulan como ampollas por lesiones en la piel. Acumulación de líquidos, era un hombre enfermo, que allí estaba. Una enfermedad visible. Y es cuando Jesús hace una pregunta, nos dice, a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Curioso, ¿eh? Entonces Jesús habló en el versículo 3 a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Una pregunta que no era muy difícil, sobre todo para los estudiosos de la ley, pero que les ponía en un compromiso. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Claro, esto tiene un precedente. En el capítulo anterior, vamos a girar las páginas de nuestras Biblias, Jesús sanó a una mujer que tenía una enfermedad, dice, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En el capítulo 13 y versículo 10. Dice, cuando Jesús la vio, en el versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, y fijaros ahora, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y ahora fijaros qué dice Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿No hacéis esto con vuestros animales? Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Así que vemos, Jesús ya había sanado a alguien en día de reposo y vemos cuál era la contestación que había o la reacción que había provocado en aquel principal de la sinagoga. No, esto no debe de ser. 6 días hay en lo que se debe trabajar. Muy a la ley, ¿no? El hermano Casimiro nos ha leído la creación, 6 días. El 7º el Señor reposó, ¿verdad? 6 días hay para trabajar. Muy bíblico, podemos decir, muy de conforme a las Escrituras. Evidentemente, la interpretación que hacían de la ley no era la correcta, a juzgar por la respuesta de Jesús. No le dijo al principal de la sinagoga, has dicho muy bien, es cierto. No, le dijo, hipócrita, ¿tú desatas a tu animal y lo llevas para que beba? ¿O si se cae vuestro animal en un hoyo, lo vais a dejar ahí en día de reposo? ¿No lo sacaréis? La enseñanza que Jesús le estaba mostrando era misericordia. Misericordia.
Esa es como ese primer acto en esta obra de teatro que estamos viendo. Misericordia es lo que el Señor les estaba enseñando. Jesús les confronta directamente y le demuestra su error. Estaban mostrando más misericordia para los animales que para las personas hechas a imagen de Dios. En el capítulo 14 encontramos a Jesús también en día de reposo en casa de este fariseo gobernante. Y viendo a este hombre hidrópico, enfermo, le dice a los principales de la ley, a los escribas, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? No es difícil la pregunta, pero había un precedente, ¿verdad? El principal de la sinagoga lo había condenado. ¿Qué iban a decir ellos? Y vemos qué es lo que dijeron ellos. Mas ellos callaron. Esa fue la respuesta. La respuesta de los intérpretes de la ley y de los fariseos, de los religiosos, fue silencio. Ellos callaron. Si decimos que, bueno, vale, Señor, sánala, se están poniendo en contra del principal de la sinagoga. Y si le está diciendo no la sanes, está mostrando que tienen más misericordia con los animales que con las personas. Hipócritas. Se limitaron a no contestar, no dijeron ni pío. Se limitaron a ver lo que Jesús hacía. Ellos estaban ahí como ese león, observando, acechando, a ver qué es lo que va a hacer este Jesús. Los argumentos de Jesús eran suficientemente claros para que ellos reconocieran su error. Pero por lo que vemos en los evangelios, el orgullo no se lo permitió. De aquí podemos aprender la necesidad que tenemos de sujetarnos a la palabra de Dios, nos guste lo que dice o no. En nuestra propia opinión podemos pensar que estamos en lo correcto, igual que los fariseos. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero no tenemos la autoridad para poner nuestras opiniones o tradiciones por encima de la palabra de Dios. No tenemos autoridad para estar por encima de la palabra de Dios. Y es lo que muchas veces hemos dicho. No podemos cambiar el mensaje de las Escrituras. No podemos endulzar el mensaje de las Escrituras, ni torcer el puro mensaje del Evangelio, ni las enseñanzas claras. La palabra de Dios es lo que es. Y si creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, cada palabra está con un propósito. Cada palabra ha sido inspirada por Dios. Y la Biblia completamente ha sido inspirada por Dios. Lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha dicho. Hay de aquel que tuerce la palabra de Dios. Hay de aquel que manipula la palabra de Dios. En Jeremías el Señor habla de los profetas que sueñan sueños mentirosos. Dice, hay de los profetas que sueñan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hay de aquellos que tuercen la palabra de Dios, no escaparán delante de la presencia del Señor. Aquellos que son de tropiezo por medio de las Escrituras. Aquellos que hemos leído el capítulo 1 de Génesis, donde en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y te dicen, no, esto no. Eran edades que fue evolucionando y grandes periodos de tiempo, perdona. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Más claro, el agua. ¿Qué queremos torcer de la palabra de Dios? ¿Qué queremos argumentar? ¿Que no se puede comprender con esta sociedad? La sociedad siempre va a estar en guerra contra Dios. Cuando Moisés escribió ese primer capítulo inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué iba escribiendo diciendo? Sí, pero yo no me lo creo. Porque Moisés no estuvo, evidentemente, en la creación. El que iba escribiendo inspirado, pero yo no me lo creo. Dice un día y la tarde y la mañana, pero es imposible que todo esto... No. Él escribió inspirado por Dios y con plena fe de que la palabra de Dios es verdad.
Y nosotros, aunque seamos los bichos más raros de esta sociedad, lo siento, yo creo en la creación en 6 días. Y los científicos que digan lo que digan. La palabra de Dios a mí me enseña y me dice que Dios creó todo lo que existe en 6 días. Y fue la tarde y la mañana, ¿verdad? Pero hay de aquellos que empiezan a coger las Escrituras y la quieren armonizar con la ciencia, con la sociedad, que sea bien, que pueda casar, que pueda encajar, ¿verdad? No, es que esto, hay de aquellos, dice el Señor. Yo no los envié. La palabra de Dios está por encima de toda autoridad en este mundo. Por encima de toda. No somos quién para estar por encima de las Escrituras. Esto es lo que hizo la Iglesia Católica y continúa haciendo, ¿verdad? Cuando pusieron la tradición al mismo nivel que las Escrituras y el Papa habla ex cátedra y esto es superior todavía. ¿A qué conduce? A herejía, errores doctrinales, alejamiento de la palabra de Dios. Debemos ser fieles a lo que dice la palabra de Dios y si Dios lo ha dicho, es así. El segundo acto, los versículos del 7 al versículo 11. Leemos: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segundo acto, en esta comida en casa del fariseo. Primero, el Señor muestra misericordia para con este hombre enfermo. Misericordia. El segundo acto, ¿qué muestra el Señor aquí? Enseña humildad. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Humildad. Un corazón humilde. Por medio de esta parábola, Jesús enseña a los convidados que allí estaban un principio totalmente opuesto al corazón caído del ser humano, ¿verdad? O sea, yo me puedo imaginar Jesús allí mirando y cómo la mesa ya estaba dispuesta y cómo empezaban a escoger los primeros lugares, aquellos que estaban más cerca del anfitrión o el lugar más de honor, ¿verdad? Cuando ponen la mesa y te toca a ti presidir la mesa, bueno, es un sitio más, pero que es un lugar preeminente, estás en la punta de la mesa y ahí ves a todos, un lugar preeminente. Supongo que allí estaría el anfitrión y muchos querían estar cerquita de él, ¿verdad? Y el Señor le dice: humildad. Cuando fueres invitado, no vayas y te sientes en el mejor sitio. No te sientes en el mejor sitio. Siéntate al final. Porque mejor es que se te diga: amigo, sube de aquí y ven cerca de mí, que no que estando allí te digan: ¿por qué no te vas allí y dejas a aquel que venga? Deja de tu lugar, ¿verdad? De una forma eres humillado, de la otra eres enaltecido. Pero el Señor da esta enseñanza en este segundo acto, en esta comida en casa del fariseo, de humildad. No busques los primeros lugares, no busques lo mejor para ti mismo. Este es un principio antagónico al ser humano, que es por naturaleza orgulloso y egoísta. Así venimos de serie. Así venimos de serie, con orgullo y egoísmo. Lo ves en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Esto es mío. Yo primero. Esto para mí. Pues eso, cuando somos mayores, ahí está todavía. Ya no lo decimos. Ya no lo decimos. Pero muchas veces ahí está. Oye, fíjate, ¿no? Fíjate, no me tienen en consideración y queremos estar un poquito mejor considerados y es algo que está en esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene.
Esto es algo evidente y sobre todo en los que no tienen al Espíritu Santo, los no creyentes, pues bueno, ahí está. Lo triste es cuando entre creyentes eso todavía se manifiesta. Eso es tan feo, porque eso es no hacerlo morir lo terrenal en vosotros. El Señor nos dice que hagamos morir el viejo hombre. Y la enseñanza de Jesús es esa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Hay 3 ejemplos que tenemos en las Escrituras que el Señor mostró. Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, no había un siervo que les lavara los pies y ninguno de los discípulos mostró tal disposición. Jesús entonces se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Ahora, ¿nos podemos imaginar esto? ¿Nos podemos imaginar la escena? Al Rey de Gloria, al Dios eterno, a Emmanuel, Dios con nosotros, se humilla voluntariamente como siervo a sus propios discípulos y le lava los pies. Allí no había siervo y ninguno de ellos dijo, Señor, ya lo hago yo. Y el Señor les dio una lección magistral. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza para los discípulos. Seguramente muchos de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el Señor lo hubiera hecho con nosotros? El Señor, el Rey de Gloria, me está lavando los pies a mí. Qué vergüenza que no haya dicho, Señor, yo te lavo los pies a ti. ¿Verdad? ¿Qué lección dio el Señor de humildad ahí a sus discípulos? Otro episodio fue cuando los discípulos disputaban entre sí quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos en Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Aquí Santiago y Juan hicieron una petición al Señor, ¿verdad? Señor, que en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fijaros, ¿qué es lo que querían? Los lugares de preeminencia. Señor, a tu lado. Señor, concédenos que en tu reino estemos a tu lado. Yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Señor, danos este privilegio. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, claro, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. ¿Os dais cuenta? No será así entre vosotros. Los gobernantes de las naciones, además es que los vemos en las noticias de televisión. ¿Qué es lo que hacen los gobernantes de las naciones? Se enseñorean sobre ellas, evidentemente, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Os dais cuenta qué enseñanza de humildad? Segundo ejemplo que tenemos aquí de Jesús a sus discípulos. No, entre vosotros no será así. Que quieres ser el primero, serás el siervo de todos. Y además dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que Jesús hizo. El tercer ejemplo lo tenemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, donde encontramos el mayor ejemplo de humildad, inigualable, y es el que recibimos de Jesús. ¿Y cómo lo expresa el apóstol Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sabéis el pasaje? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, ¿verdad? No solamente Jesús ya se humilló al venir a este mundo, sino que viniendo a este mundo no vivió ni nació en un palacio, y no solo eso, sino que lavó los pies de sus discípulos. O sea, inigualable, un ejemplo inigualable, ese ejemplo de humildad. El yo primero es una actitud
que como cristianos debemos de erradicar de nuestras vidas. Debemos de erradicarla de nuestras vidas. Cuando se levante ese ego en nuestros corazones, tenemos que ir al Señor. Señor, perdóname. Señor, quita de mí ese deseo, ¿verdad? Para que podamos tener un carácter cristiano. ¿Qué es lo que Jesús enseñó en este segundo acto? Humildad. Un corazón humilde. Cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo al Señor. Lo dicen las Escrituras. Pero tengamos mucho cuidado que nuestro servicio no sea hecho en la carne ni con una motivación incorrecta para ser vistos, porque en ese caso se convierte en vanagloria. Nuestro servicio ha de ser hecho para el Señor y aunque no haya nadie a nuestro alrededor que nos vea, para el Señor. Está mal el querer ocupar los primeros puestos y yo diría, no nos equivoquemos, porque si tú llamas la atención porque coges el último puesto, a lo mejor también eso es vanagloria. Curioso, ¿verdad? No ocupas el primer lugar, pero te vas al último, porque estás deseando que de allí te llamen y te digan, no, ven para aquí. O sea, cuidado en que la motivación de nuestros corazones no sea enaltecernos. El que se humilla, dice el Señor, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y hemos visto ese ejemplo de Jesús. No hagamos las cosas como hacían los fariseos para ser vistos por los demás. Tercer acto. Nos vamos a Lucas, capítulo 14. Y ahora le toca al anfitrión, aquel gobernante fariseo que invitó a Jesús. Lucas 14, versículo 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muy bien. Vemos el primer acto, misericordia. Vemos el segundo acto, humildad. Vemos el tercer acto, yo diría esperanza. ¿Esperanza de qué? En mirar más allá. En no querer ya recibir aquí beneficios por lo que hacemos. Por eso Jesús le dice, cuando hagas comida, no llames a tus amigos. ¿A quién vas a llamar? Pues a tus amigos, a tus parientes, a tus hermanos, a los vecinos ricos, pone. No sea que ellos te vuelvan a invitar, te devuelvan esa invitación y seas recompensado. Esto es lo más lógico, ¿verdad? Lo más humano. Pero el Señor va más allá. Y le dice al fariseo, mira más allá. Invita a aquellos que no te pueden invitar. No te pueden devolver el favor. Y el Señor le muestra por qué. Porque el Señor conoce de lo que hacemos y cuál es la motivación con lo que hacemos. Y es muy humano pensar así. Es muy humano pensar que si yo te invito, pues algún día, pues tú me invitarás. ¿Verdad? Es muy humano. Y seas en cierta manera recompensado. A veces tenemos un sentido de la justicia y de cómo deben de funcionar las cosas, que el Señor viene y rompe nuestros patrones. Nosotros pensamos que las cosas son así y el Señor rompe el patrón. Muchas veces tenemos un pensamiento tan humano, tan terrenal, que no pecaminoso, ¿vale? Por ejemplo, trabajamos para comer, para que nos paguen, ¿no? Trabajamos y queremos cobrar. Haces un trabajo y lo más normal, lo más justo es que tú cobres por tu trabajo. Compramos algo y después de pagarlo queremos que nos lo den. Es lo más lógico. Entonces, ¿eso qué me habla? Me habla de inmediatez. Yo trabajo y cobro. A veces tienes que esperar mucho, pero bueno, si va todo bien, al final cobras, ¿no? Si compras algo, lo que quieres es que llegue. Y si lo compras por Amazon, quieres que llegue en 24 horas. ¿Verdad? Rápido, queremos la inmediatez. Comprar y recibir. Trabajar, cobrar. Y el Señor le dice a este fariseo, mira más allá.
Haz bien sin esperar nada a cambio, le está diciendo. Haz bien sin esperar nada a cambio. Y esta verdad lleva aparejada dos promesas. Fijaros que le dice, cuando hagas banquete, llama en el 13, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Serás feliz. ¿Por qué? Dice, porque ellos no te pueden recompensar. Vaya, hay que romper los patrones nuestros. Hay que romper los patrones. ¿Yo para qué voy a invitar a uno que no me va a invitar? Rompe nuestros patrones. Pero el Señor le dice que serás feliz. Serás feliz si haces esto. Pero es que, Señor, yo quiero que me correspondan. Yo doy un regalito, intercambio de regalos. Doy un regalito y quiero que me regalen, ¿verdad? Esa inmediatez. El Señor le dice, mira más allá. Ten esperanza en que lo que tú haces, un día el Señor te va a recompensar. Dice, serás bienaventurado. Esto es una promesa. Y en segundo lugar dice, te será recompensado. Al final, dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto no nos habla de inmediatez. Esto nos habla, y a veces la vida es así, esto no nos habla de inmediatez. Esto es que nosotros hacemos el bien sin esperar nada a cambio y el Señor promete, en primer lugar, que vamos a ser felices, bienaventurados, porque no nos pueden devolver lo que nosotros hemos hecho, y además nos dice, y te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es una promesa de la palabra de Dios que rompe nuestros esquemas. Marcos 9:41 dice, cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y está hablando de un vaso de agua. No perderá su recompensa. ¿Y está hablando de qué? De un vaso de agua. No está hablando de grandes cosas, pero está hablando de un vaso de agua, algo tan sencillo, tan necesario a la vez. Y el Señor hasta eso va a recompensar. Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú lees ese pasaje y es interesante, porque dice, las casadas que estén sujetos a sus maridos. Los maridos que amen a sus esposas, los hijos que obedezcan a los padres y los siervos que sean fieles para con sus amos. Y a continuación dice estos versículos. Curioso, ¿no? Cuando nos salimos de ese esquema, de ese patrón bíblico, no somos felices. El Señor ha diseñado para el ser humano que verdaderamente podamos ser felices. Y el ser humano le dice al Señor, yo no quiero tus patrones, yo quiero ser libre. Eso dicen. Todo aquel que hace de pecado esclavo es del pecado. Y en medio de una sociedad impía en la que estamos, quieren ser libres, diciéndole a Dios, no, lo que tú dices a mí no me sirve. Que las casadas estén sujetas a sus maridos, a mí no me sirve. Que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, nada. Que los hijos obedezcan a los padres, los hijos los llevan al colegio y ya sabes tú cómo están las cosas, ¿verdad? Que los siervos sirvan a sus amos, a la que pueden defraudar. Pero en el momento que te sales del patrón bíblico, no eres feliz. No hay la bendición de Dios sobre tu vida. Y Dios lo que quiere es que seamos felices en su voluntad. Y no rompiendo los patrones y los esquemas que Él nos ha dado y haciendo una sociedad que ya veréis. ¿En qué rumbo vamos? Bueno, ya lo estáis viendo, supongo. ¿En qué rumbo va esta sociedad? Una sociedad impía, que ha vuelto las espaldas a Dios con políticos impíos, haciendo leyes impías y llevando a esta sociedad cada vez más a la impiedad. Y es así, ahí es donde estamos. Este es el tercer acto. Te será recompensado. Te será recompensado, ¿verdad? Gracia. No, gracia es la que vamos a ver ahora. Es el cuarto acto. El tercero es mira más allá, con esperanza, ¿verdad? El cuarto es el que vamos a ver ahora, que es los versículos del 15 al 20.
Dice así: oyendo esto, uno que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué comentario más bueno. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muy bien. Aquí vemos la gracia de Dios. Hemos visto en primer lugar misericordia, en segundo lugar humildad, en tercer lugar esperanza de que te será recompensado y en cuarto lugar, este cuarto acto, gracia. Y vemos las excusas. Las excusas en ocasiones pueden salirnos bien. A veces no salen bien. Pero cuando tienen que ver con el Señor y su voluntad, por más que tratemos de justificar nuestras excusas, por más que las queramos maquillar para que parezcan más grandes de lo que son, por más que nos esforcemos para que el Señor entienda nuestro punto de vista y queramos oír de sus labios un «bueno, no te preocupes», lo más probable es que no sean válidas delante del Señor. Excusas. ¿Te has excusado alguna vez? Muchas, ¿verdad? Yo también. Excusas. Las excusas son excusas, ni más ni menos. Una excusa es un pretexto para eludir una obligación. Ay, lo siento que he llegado tarde, te he hecho esperar media hora, haber salido media hora antes y no me haces esperar media hora, ¿sabes? Ay, lo siento que lo siento. Las excusas son un pretexto para eludir una obligación. Es como tratar de pintar una serie de circunstancias que nos imposibilitan llevar a cabo un deber. Es que de verdad me ha sido completamente imposible. Es que, bueno, imagínatelo, hay pintores profesionales, ¿eh? Te pintan unas circunstancias, ¡bah! Dice, no veas, no, ya te entiendo. Le has colado la excusa. Al Señor no le colamos la excusa. ¿Qué excusa le vamos a presentar al Señor? Yo no digo que en ocasiones hayan circunstancias que van más allá de nuestro control. Pero cuando una persona cae en el hábito de presentar excusas, grandes o pequeñas, de una manera continuada, por una u otra razón, tiene un verdadero problema. Excusas. Y siempre te pillan una u otra. Ahora porque he perdido el autobús, ahora porque por lo que sea, ¿eh? Ya sabemos nosotros de qué va el tema de las excusas. Son como esa tapadera para tratar de justificarnos y no tener que pedir perdón por algo que teníamos que hacer y no hicimos, o por algo que no debíamos hacer e hicimos. A un nivel horizontal, con nuestros semejantes hasta pueden ser que cuelen, pero para el Señor no hay excusas que valgan. Él que conoce hasta lo más recóndito del corazón, ¿qué excusa le vamos a presentar? Podemos pintarla de los colores más bonitos que podamos, pero no son válidas para el Señor. Ahora descifremos esta historia. Dice aquí en el versículo 15, el 16, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Muy bien, esta cuarta escena es la gracia. ¿Quién es este hombre? El hombre de esta historia. El hombre de esta historia es Dios Padre. Un hombre hizo una gran cena. ¿Quién es este hombre? Es Dios Padre. ¿Qué hizo? Una gran cena. ¿La gran cena qué es? La gran cena es su inmensa obra de amor en Cristo, proveyendo salvación por medio de él. Un hombre hizo una gran cena. Dios Padre proveyó salvación en Cristo. Esa es la cena, Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Recordáis el pasaje? La cena es Cristo. ¿Cuál es el llamado? Venid.
Ya todo está preparado, Dios lo ha hecho todo. ¿Os dais cuenta? Si te invitan, pues a veces acostumbramos a llevar un detalle, ¿verdad? Llevamos un detalle, sea el postre, sea el pastel, sea lo que sea. El Señor dice, no traigas nada. Lo he preparado todo, está todo dispuesto. La obra, la cena, esa obra de la redención ha sido dispuesta por el Padre. Está todo listo. Tan solo, venid. Ya está listo. Cristo ya fue sacrificado por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo está glorificado a la diestra del Padre. Venid. Está todo preparado, está todo dispuesto. Venid a participar de lo que el Padre ha preparado. Salvación en Cristo. Tan solo tenéis que venir. Los convidados nos dice que son muchos. Los convidados son muchos. Para participar de los deleites en Cristo. Y ahora es cuando vienen las excusas. ¡Ay! Me he comprado una hacienda. Dice el primero, ¿verdad? He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Normalmente tú ves las cosas antes de comprarla. Él parece ser que la compró y después fue a verla. Además, dice que el banquete era una cena. Dice, un hombre hizo una gran cena. Era una cena. Tengo que ir a ver la hacienda de noche. ¿Por qué no te vienes a la cena? No, es que me he comprado una hacienda y tengo que ir a verla de noche, con linternas o base. Bueno, ves, vale. Esto podríamos decir es el peligro de las cosas materiales que ocupen la prioridad de nuestras vidas. Ay, Señor, muchas gracias, de verdad, por la invitación, pero es que me he comprado una hacienda. No sé si tiene casa o si no tiene casa, tengo que ir a verla. Me he comprado un terreno o lo que sea, las cosas materiales. Cuando las cosas materiales ocupan una prioridad en tu vida, ¿qué excusas le presentas al Señor para ir a su invitación? La segunda, el segundo que se excusa, dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. 5 yuntas de bueyes, son 10 bueyes, ya sabéis, una yunta es pues el yugo con 2 bueyes. Se compró 10 bueyes, 5 yuntas de bueyes. Esto era para un agricultor como comprarse el último tractor del mercado, el tractor más potente para arar el campo, ¿verdad? 5 yuntas de bueyes, ¡buah! No veas cómo me va a ir el negocio. ¿Aquí qué nos habla? Aquí nos habla que cuando la prioridad es el trabajo, los negocios, lo que impide que este hombre acepte la invitación de la gracia de Dios. En primer lugar, las posesiones materiales. En segundo lugar, los negocios. Trabajo. No puedo porque estoy muy ocupado. Es que no tengo tiempo, Señor. Le presenta la excusa. Y el tercero es el que dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este no dice ni que se excusa. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Sabéis que en el Antiguo Testamento los que se casaban estaban un año que no salían a la guerra. Parece que este se acogió al tema este. No, es que no puedo ir a una cena, porque me acabo de casar. Por cierto, el otro iba a probar las yuntas también de noche. ¿Os habéis dado cuenta? Era una cena. No sé si los bueyes llevaban faro para arar o era de noche. Era una cena y no vino tampoco a la cena. Tenía que ir a probar los bueyes. El que se acaba de casar es el caso, el que pone como prioridad pues a la familia. ¿Qué más lógico que la familia sea prioritaria en la vida? ¿Verdad? Posesiones materiales, trabajo, familia. Excusas y excusas. ¿También la familia? Pues sí. Si sigues leyendo en la siguiente porción no la vamos a tratar, pero dice el Señor, el que ama a padre o madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, o aún su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿También la familia? Sí, porque el Señor quiere el primer lugar. Antes que tu marido, antes que tu esposa, que tus hijos, el Señor es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor es primer lugar. Y todo lo demás presentan excusas y excusas. Y ahora pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa de tu vida?
las cosas materiales, la ocupación, el trabajo, los negocios, la familia, los niños. ¿Cuál es tu excusa para decirle al Señor, Señor, no puedo ir? Porque el Señor te invita. El Señor te invita. Has sido convidado. ¿Qué excusa le presentamos al Señor? Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Es muy probable que los primeros convidados fuesen los líderes religiosos del pueblo de Israel. ¿Vale? Los líderes religiosos del pueblo de Israel fueron los primeros convidados y ellos no rechazaron la gracia de Dios en Cristo. Y esto provocó, ¿qué dice? Entonces, enojado el padre de familia. Enojado el padre de familia. Ahora piensa por un momento, todo lo que el Señor ha preparado en su gracia, ese banquete precioso en Cristo que nos da, que ofrece gratuitamente por gracia, y es rechazado. Dice aquí, entonces, enojado el padre de familia. ¿No nos habla la Escritura de la ira de Dios? ¿No nos habla que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? El que rehúsa creer en el Hijo voluntariamente, presentas tus excusas, rehúsas creer en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. El padre de familia enojado. Esto provocó el enojo del Señor, y los que rechazan la gracia de Dios están bajo su ira. El Señor envió a su siervo para que trajese, ¿a quiénes? A los desvalidos, a los ignorados de la sociedad, lo necio del mundo, y vinieron. ¿Cómo le dijo? Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, lo desvalido de la sociedad. Hoy no, hoy todo el mundo tenemos protección social, ¿verdad? Hoy estamos todos cobijados. Antiguamente estas personas eran lo más miserable de lo miserable. Vivían de la limosna, vivían de la caridad, lo que la gente les daba. Ser cojo era una desgracia. No puedes trabajar, no te puedes ganar el sustento, vivías de lo que te daban. Y el Señor dice, ves por ahí y trae a todos, tráelos para aquí, invítalos, tráelos. Fijémonos que el siervo fue enviado a las plazas y calles de la ciudad. Esto es los que están cerca, podemos decir. Y hubieron muchos en el pueblo de Israel que, siendo personas del vulgo, creyeron en Jesús. Los religiosos rechazaron a Jesús, pero el mensaje del Evangelio, esa cena preparada no se iba a echar a perder. No se va a echar a perder. Si ellos lo rechazan, ves y trae a los desvalidos, aquellos que la sociedad rechaza. No sois muchos nobles ni muchos sabios, a lo pobre del mundo escogió Dios, a lo necio, a lo que no es, para avergonzar, ¿verdad? A lo que es, nos dice aquel pasaje. El Señor no va a echar a perder su cena. Lo que Él ha preparado en Cristo no se va a echar a perder. Ves por las calles y por las plazas y tráelos. Invítalos, que vengan. Y dijo el siervo en el versículo 23, perdón, 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Señor, he ido por las calles y por las plazas de la ciudad, he invitado a la gente, han venido, pero todavía queda lugar. La gracia de Dios es grande, aún hay lugar. Han pasado 2000 años de predicar el mensaje del Evangelio y aún hay lugar. Todavía hay lugar para lo que el Señor ha preparado en su gracia. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora el siervo es enviado no a las plazas y las calles, ahora es fuera de la ciudad que es enviado. ¿Verdad? Ves por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuera de la ciudad, a los lugares distantes. Y aquí hace referencia muy posiblemente a los gentiles, a los que están fuera, ¿verdad? A los que están lejos.
lejos de los pactos y de las promesas de Israel en el Antiguo Testamento. Así es la bendita gracia de Dios. La bendición de Dios en Cristo no solamente fue para el pueblo de Israel, sino al mundo entero. No se quedó en las plazas y en las calles de Jerusalén. Salir a los vallados, ir al campo, allí donde haya alguien, invitarle a que venga. Para que se llene mi casa. Y el versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los primeros convidados, el de la hacienda, el de los bueyes y el que se casó, ellos mismos se excluyeron de aquella cena que el Señor había preparado. Ellos fueron convidados, ellos se excluyeron. Ellos dijeron, no voy. Presento mis excusas, no voy. Me interesan más otras cosas, Señor, que la cena que tú has preparado. Pero el Señor, como he dicho, no se iba a quedar sin convidados y no se iba a desperdiciar todo lo que él había preparado. ¿Eres tú de aquellos que con excusas rechazas la gracia de Dios? Que sepas que tú mismo te excluyes de esa gracia. Y esto es así. ¿Presentas tus excusas delante del Señor? Señor, es que no. Hay otras prioridades en mi vida. Te estás excluyendo tú mismo de la gracia de Dios. El Señor lo ha preparado todo. No traigas nada. Ven. Solo ven y disfruta de lo que ha provisto en Cristo. ¿Eres tú de aquellos que han aceptado la invitación? Disfruta de la gracia de Dios en Cristo y compártela. ¿Y quién es el siervo que el Señor envía? ¿Quién es el siervo que el Señor envía? El siervo representa a los discípulos de Jesús, aquellos a los que Jesús envió para compartir el Evangelio alrededor del mundo. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, eres un siervo al que el Señor encarga la labor de extender la invitación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los discípulos del Señor son los siervos. 2000 años después de Cristo estamos nosotros. Nosotros somos los siervos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues ir por las calles y por las plazas, y por los caminos y por los vallados, y decirle a las personas, venid, que ya todo está preparado. El Señor te invita, ven, gratuitamente, te invita a que participes de lo que Él ha provisto en Cristo. Y esa es nuestra labor. Y cuando dice, fuérzalos a entrar, llama la atención ese, fuérzalos a entrar. No es con la espada que tenemos que traer a las personas a Cristo. No es con la espada. No es coger a alguien por el cuello y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si funcionara, lo haríamos, pero no funciona, ¿verdad? No funciona. Si algunos quisiéramos, ¿verdad?, que funcionara, pero no funciona. No es por la fuerza que traemos las personas a Cristo. Es con la fuerza de los argumentos de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como siervos del Señor nosotros anunciamos el Evangelio de la palabra de Dios. La fuerza de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo es el que quebranta a los corazones y dice, yo quiero, Señor. Tú me invitas, yo quiero venir. Yo quiero participar de esa gran cena. Yo quiero participar del Señor Jesucristo, la salvación eterna y todas las bendiciones que Él ha provisto para los suyos. Y nosotros somos esos siervos que con el poder de la palabra de Dios invitamos a las personas a que venga, venid, porque ya todo está dispuesto. Este es un mensaje de gracia. Concluyendo ya, con Jesús en la mesa, estos 4 actos que hemos visto. Jesús, en casa de este fariseo, dio estas 4 grandes lecciones. ¿Cuál sería, verdad, si viniera a nuestra casa? Pero hemos visto estas 4 grandes lecciones. Misericordia, sanando a aquel hombre hidrópico, enfermo. Humildad, el que quiera ser el primero será vuestro servidor. Esperanza, no quieras recibir aquí la recompensa, sino tú haz el bien y el Señor un día te recompensará. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios. No sabemos qué es lo que comieron.
No sabemos si comieron carnes, comieron pescado, verdura, no sabemos lo que comieron, pero sabemos lo que Jesús enseñó. Y eso es de mucho más valor para nosotros. Pues damos gracias al Señor y esperamos que su palabra sea de bendición a nuestras vidas. El Señor os bendiga.